Nunca fui de creer mucho en esas cosas de brujería, demonios, esas ondas más pesadas. Siempre fui más del tipo escéptico, ¿sabes? Hasta aquel día. Nunca volví a ser el mismo después de lo que ocurrió en un pequeño pueblo en el interior de Hidalgo, en México. Estaba viajando solo en coche, explorando unas carreteras menos conocidas, porque me gusta escapar de las rutas turísticas. Era a principios de octubre. El clima todavía estaba caliente durante el día, pero refrescaba bastante por la noche. Mi plan era solo pasar por allí, tomar unas fotos, comer algo diferente y seguir mi viaje. Pero todo se salió completamente de mi control. Llegué al pueblo alrededor de las 3 de la tarde. El lugar era realmente pequeño. Creo que ni aparecía bien en el GPS. Tenía unas casas antiguas, de adobe, unas calles de tierra y lo que me pareció más curioso era el silencio. Parecía que nadie vivía allí. Incluso llegué a pensar que el lugar estaba abandonado, pero vi humo saliendo de una chimenea y decidí seguir hasta allá. Estacioné el coche en una esquina y fui caminando. Había una sensación extraña en el aire, como si el tiempo allí pasara diferente. ¿Sabes? Como si el lugar se hubiera detenido en alguna década muy distante. Pasé por una plaza con una fuente seca, llena de hojas secas, y unos paños rojos atados en las ramas de los árboles alrededor. Eso me llamó la atención de inmediato. Los paños parecían muy viejos, medio quemados en las puntas, y tenían símbolos que no reconocía. Me quedé mirando aquello por algunos segundos, pero pensé que era mejor seguir adelante. Continué caminando hasta oír unos ruidos que parecían cantos, como murmullos, viniendo de una construcción más apartada, medio escondida detrás de unos árboles y muros de piedra. La curiosidad fue más fuerte que el sentido común. Atravesé un camino de tierra que llevaba hasta ese lugar. Cuando llegué cerca, me di cuenta de que era una capilla antigua, muy deteriorada, con varias imágenes de santos rotas en el jardín de enfrente. La puerta estaba entreabierta y se podían oír mejor los sonidos. Era un tipo de canto. Sí, pero muy diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. No era español, ni parecía un idioma común. Era algo gutural, repetitivo, con un ritmo que incomodaba. Sentí mi estómago revolverse de repente, y un escalofrío subió por mi columna. Aún así, fui hasta la puerta y miré por una rendija. Dentro había unas 7 u 8 personas vestidas con ropas negras, encapuchadas. Estaban en círculo, alrededor de algo en el suelo. No pude ver bien qué era, pero se notaba que había símbolos dibujados con tiza o algún polvo blanco. En medio del círculo había una figura acostada. No se podía ver el rostro. Me quedé paralizado mirando aquello. Por un momento, pensé que podría ser algún tipo de representación. No sé, un teatro, un culto alternativo. Pero cuando una de las personas levantó un cuchillo y vi claramente el brillo de la hoja, entendí que aquello era real. Intenté salir de allí sin hacer ruido, pero cuando di 2 pasos hacia atrás, pisé una rama seca que crujió fuerte. En ese momento, el canto se detuvo. Mi corazón se aceleró. No podía moverme. Todo quedó en silencio por unos segundos que parecieron horas. La puerta chirrió y una de las figuras apareció en la entrada. No dijo nada, solo se quedó parada allí, mirándome fijamente. No podía ver su rostro, solo la capucha cubriendo casi todo, pero estaba seguro de que me estaba mirando directamente. No lo pensé 2 veces. Me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. Corrí de regreso al coche como si mi vida dependiera de ello, y tal vez realmente dependía. Cuando llegué cerca de la plaza de nuevo, me di cuenta de que todos los paños rojos habían comenzado a moverse, incluso sin viento. Parecía que se movían solos. Todo mi cuerpo estaba sudando frío. Mis manos temblaban tanto que tardé en conseguir desbloquear la puerta del coche. Cuando finalmente logré entrar, arranqué sin siquiera ponerme el cinturón. Solo quería salir de allí lo más rápido posible, pero para mi sorpresa, el coche no arrancó a la primera. Esperé algunos segundos, intenté de nuevo, nada. Fue en el tercer intento que finalmente encendió, pero antes de que acelerara,
Vi por el retrovisor a una de las figuras de negro parada al borde de la carretera, a unos 10 metros de mí. De nuevo, no se podía ver el rostro, solo aquella capucha cubriendo todo. Lo que me dio más miedo fue que la figura no hacía ningún movimiento, solo estaba allí, completamente inmóvil. Ni siquiera intenté entender. Aceleré y salí disparado, con el corazón casi saliéndome por la boca. Solo me detuve muchos kilómetros después, ya lejos de allí, cuando conseguí respirar un poco mejor. Incluso después de haber salido de aquel pueblo, la sensación desagradable no pasó. Ya estaba lejos en la carretera principal, pero parecía que tenía algo pegado a mí, como una presión en el pecho que no desaparecía. El paisaje ya era otro, pero yo seguía mirando por el retrovisor cada minuto, como si estuviera siendo seguido. Llegué a pensar que podía estar teniendo un ataque de pánico porque todo mi cuerpo temblaba y no podía razonar correctamente. Paré en una gasolinera más adelante, solo para intentar respirar y lavarme la cara, pero hasta el agua del grifo parecía demasiado fría para la hora del día. Era como si el calor hubiera desaparecido de mi cuerpo. En el baño de la gasolinera noté algo que me dejó aún más inquieto. Había un polvo blanco en mis tenis, como si hubiera pisado en aquel círculo que vi en la capilla, el mismo que tenía aquellos símbolos extraños. No recordaba haberme acercado tanto, pero allí estaba el polvo, bien visible, principalmente en la parte trasera del tenis, y cuando fui a limpiarlo, sentí un olor fuerte, parecido al azufre mezclado con alguna hierba amarga. El olor se pegó a mi mano, y no salía de ninguna manera, incluso lavando con jabón. Era como si hubiera penetrado en la piel. No le dije nada a nadie. Continué mi viaje, pero el ambiente a mi alrededor parecía diferente. La radio del coche comenzó a fallar. La pantalla del GPS se bloqueaba de repente, y por algunos momentos parecía que el tiempo estaba pasando de una manera extraña. Conducía durante 20 minutos y cuando miraba el reloj, solo habían pasado 2 o 3. Después ocurría lo contrario. Juraba que había recorrido pocos kilómetros y ya habían pasado casi 2 horas. Era como si el tiempo se hubiera distorsionado. Y yo solo quería llegar pronto a una ciudad más grande, donde hubiera movimiento, gente cerca, cualquier cosa que me quitara esa sensación de estar siendo observado. Cuando finalmente llegué a Pachuca, el sol ya se estaba poniendo. Me metí en el primer hotel sencillo que encontré e intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel canto en mi cabeza. No era exactamente igual, pero el ritmo estaba ahí, repetitivo, bajo, incómodo. Era como si estuviera pegado a mí. Me levanté, encendí la TV, dejé el volumen bien alto solo para amortiguar aquello. Aún así, era como si el sonido viniera de dentro y no de fuera. No sé cómo, pero acabé quedándome dormido y tuve un sueño horrible. Soñé con la capilla, con los paños rojos, con aquella figura mirándome. En el sueño estaba más cerca y yo veía partes de un rostro deformado, como si estuviera quemado. Desperté sudando, completamente sin aire. La habitación estaba oscura, incluso con la ventana abierta. Miré el reloj y eran casi las 3 de la mañana. Me levanté para tomar un vaso de agua y vi algo que me hizo congelarme. En el espejo del baño había una marca extraña, como si alguien hubiera pasado el dedo en la humedad formando un símbolo, exactamente igual a los que vi dibujados en el suelo de la capilla. En ese momento me quedé paralizado con el vaso en la mano, sin saber si estaba teniendo una alucinación o si aquello era real. Pasé el dedo para ver si salía, y salió. Era solo el vapor, pero aún así no pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente, intenté racionalizar todo. Pensé que podía haber visto alguna representación extraña, o que tal vez estaba pasando por un brote de estrés, no sé. Solo que cuando fui a mirar mis tenis de nuevo, el polvo blanco seguía allí, incluso después de haberlos limpiado varias veces. Se pegaba, volvía, parecía multiplicarse, y el olor también. Solo salió días después, cuando literalmente tiré los tenis a la basura y froté mis manos con alcohol y vinagre.
Desde entonces, nunca más volví a pasar por carreteras pequeñas, mucho menos por pueblos que no aparecen en el GPS. Estuve bastante tiempo sin contarle esto a nadie. Solo recientemente, revisando unas fotos del viaje, recordé aquel día. Lo peor es que una de las fotos que tomé de la plaza con los paños rojos, cuando hice zoom, noté que había una figura parada detrás de un árbol, mirándome. Juro por todo que, en aquel momento, yo estaba solo allí. Habría visto si hubiera alguien de ese tamaño parado allí, pero en la foto, claramente, hay alguien de negro, con la capucha. No sé explicar cómo aquello fue a parar allí. Y desde entonces, borré esa foto e intenté olvidar. Después de ver aquella figura en la foto, tuve eso en la cabeza durante días. Incluso habiendo borrado la imagen, parecía que se había pegado en mi mente. Seguía recordando la posición de la persona, la forma en que estaba allí medio encorvada, casi escondiéndose. No se podía ver el rostro, pero era la misma capucha negra. Comencé a preguntarme si alguien me había seguido después de huir de la capilla, si me estaban observando todo este tiempo. La idea de que podía no haber escapado solo me dejó paranoico. Comencé a revisar ventanas, puertas, y cualquier ruido por la noche me hacía levantarme para verificar. En una de esas noches, fui despertado por un sonido que parecía un arañazo viniendo de la puerta de mi apartamento. Era bajo, pero constante, como si alguien estuviera intentando dibujar algo en la madera con las uñas. Cuando abrí la puerta de golpe, no había nadie en el pasillo, solo un olor fuerte que me hizo retroceder de inmediato, aquel mismo olor de la capilla, de azufre mezclado con algo podrido. Tardé un tiempo en conseguir volver a dormir. Me quedé sentado en la sala hasta que salió el sol, intentando entender qué seguía conmigo después de tanto tiempo. Llegué a buscar en internet relatos parecidos, principalmente sobre pueblos aislados en Hidalgo. Encontré unos foros bastante oscuros, donde algunas personas comentaban sobre pueblos fantasma que solo aparecen en ciertas épocas del año o en situaciones específicas. Uno de los comentarios decía que, a veces, ciertos rituales son realizados en lugares que parecen normales, pero que en realidad funcionan como puntos de contacto con otras cosas. No entendí bien, pero comencé a preguntarme si aquel lugar en el que entré por error era uno de esos puntos. Un lugar donde lo que sucede allí no sigue las reglas normales. También vi relatos de gente que entró en pueblos en México y al intentar volver no encontraba más el camino. Hubo un tipo que contó algo parecido a lo que yo viví: símbolos en el suelo, figuras encapuchadas y una sensación de que el tiempo estaba fuera de lo normal. Lo que me dejó más horrorizado fue cuando describió los paños rojos en los árboles. Era idéntico a lo que yo vi. La única diferencia es que, en su caso, no consiguió salir de allí solo. Fue encontrado días después, deshidratado, sin poder hablar nada. Aquello me impactó. Yo podría haber tenido el mismo fin. Después de eso, comencé a evitar conducir solo por cualquier carretera menos transitada. Perdí completamente el gusto por ese tipo de viaje. Siempre que alguien comenta sobre conocer el interior de México, yo solo digo que no lo recomiendo. Nadie nunca va a entender completamente lo que vi y sentí aquel día. Hubo una vez que intenté contar la historia a un amigo más cercano, pero a la mitad ya estaba riéndose, pensando que estaba exagerando o inventando. Eso me hizo cerrar la boca definitivamente. Solo ahora que encontré este foro es que sentí ganas de compartirlo, porque aquí parece que hay gente que realmente entiende el peso de pasar por algo así. Una cosa que no comenté aún es que, semanas después de lo ocurrido, comenzaron a aparecer marcas en la pared de mi habitación. Parecían manchas de humedad al principio, pero con el tiempo fueron tomando formas extrañas. Una de ellas recordaba mucho aquel símbolo que apareció en el espejo del baño del hotel. Intenté pintar encima, cubrir con cuadros, pero después de un tiempo, la mancha volvía. Era como si estuviera enraizada en la pared. Solo conseguí librarme de eso cuando cambié de apartamento. Y aún así, a veces, creo que veo algo formándose en las sombras cuando la luz da de cierta manera. Otra cosa extraña
es que nunca más pude escuchar música de la misma manera. No sé explicar esto, pero algunos sonidos me incomodan profundamente ahora. Cosas repetitivas, cantos, golpes, me causan náuseas, dolor de cabeza, una angustia absurda. Hubo un día que entré en un mercado y una música comenzó a sonar de fondo. Me congelé en medio del pasillo. Era solo un jingle cualquiera, pero la melodía tenía un ritmo que me recordó aquel canto de la capilla. Tuve que salir de inmediato. Desde entonces, comencé a andar con auriculares y escuchar solo sonidos ambientales, o nada. Es como si mi cerebro hubiera creado un trauma de aquel sonido específico. Lo más loco de todo es que, de vez en cuando, sueño con aquel pueblo, pero no como si estuviera recordando. Es como si estuviera allí de nuevo, caminando por las calles de tierra, viendo los paños rojos, escuchando los mismos sonidos, despierto, siempre sudado, con el corazón acelerado. Ya intenté anotar los sueños, pero todo lo que escribo parece vago, como si mi mente estuviera intentando proteger alguna parte del recuerdo. Y siempre despierto a la misma hora, 3:17 de la mañana, exactamente la hora en que vi el símbolo en el espejo la otra vez. Comencé a registrar todo en un cuaderno, no porque pensara que iba a encontrar respuestas, sino porque necesitaba desahogarme de alguna manera. Escribir era como intentar sacar aquello de dentro de mí, aunque fuera por algunos minutos. En una de esas anotaciones, recordé un detalle que me erizó por completo. Cuando miré a la figura encapuchada por primera vez en la capilla, mis ojos se fijaron en una cadena plateada colgada en su cuello. Era muy discreta, pero ahora, pensándolo bien, parecía igual a una que mi abuela usaba, con un colgante extraño, como una estrella deformada. Eso me dejó confundido. Mi abuela nació en una región cerca de allí y siempre decía que nunca caminara solo por ciertos caminos donde la fe muere. Yo pensaba que era solo superstición de gente del interior. Fue entonces cuando comencé a preguntarme si había alguna conexión familiar con todo aquello. Comencé a buscar fotos antiguas, cartas, cualquier cosa que mi abuela pudiera haber dejado. Encontré una carta medio escondida, escrita a mano, que hablaba sobre un pacto no finalizado. Era todo muy vago, pero mencionaba el nombre de un pueblo, y era el mismo que aparecía en la entrada de aquel pueblo donde todo sucedió. El silencio. Nunca había oído hablar de ese lugar antes del viaje, y nunca más vi ese nombre en ningún mapa o guía después de eso. Es como si solo hubiera existido aquel día. Después de encontrar esa carta, todo empeoró. Comencé a tener episodios de parálisis del sueño con frecuencia. Siempre lo mismo. Despertaba de madrugada, sin poder mover el cuerpo, escuchando pasos pesados en el pasillo. A veces, oía el pomo de la puerta de la habitación moverse. Y una vez, lo juro por todo, vi una sombra acercarse a mi cama. Intentaba gritar, mover un dedo, cualquier cosa, pero nada funcionaba. Solo cuando la sombra se alejaba es que conseguía volver a la normalidad. Despertaba llorando, sin aire, como si hubiera escapado de algo que casi me llevó. Pensé en buscar ayuda espiritual, pero tuve miedo de acabar llamando aún más la atención hacia mí. Como si, al intentar lidiar con esto, estuviera admitiendo que aquello formaba parte de mi vida ahora. Preferí el silencio. Preferí aguantar callado, aunque me consumiera por dentro. Evito decir el nombre del lugar en voz alta. No dejo nada relacionado con aquel viaje cerca de mí. Me deshice de la ropa, de los objetos, de todo. Pero aún así, parece que algo se quedó. Un rastro. Una presencia que no me toca, pero que me observa. Siempre que estoy solo, siento que hay algo en la esquina de mi campo de visión. Y cuando me giro para mirar, nunca hay nada. Me quedo pensando si el hecho de haber visto aquel ritual significó algo mayor. Si ver aquello me puso en una especie de radar, como si hubiera cruzado una línea invisible. A veces creo que las personas encapuchadas sabían que yo estaba allí desde el principio. Tal vez aquello era para mí, o tal vez el simple hecho de presenciar haya sido el error. Un error que no tiene vuelta atrás. Nadie habla sobre estas cosas, y los pocos que hablan o desaparecen o son desacreditados. Por eso estoy escribiendo aquí,
porque necesito que alguien sepa. Necesito que alguien entienda que esto puede sucederle a cualquiera. Desde aquel día, nunca más fui el mismo. Siento como si hubiera dejado una parte mía en aquel pueblo. Como si algo hubiera sido arrancado de mí y dejado allí, atrapado en aquel círculo de símbolos. Y lo peor es que no sé qué es. Solo sé que, desde entonces, la vida perdió cierto brillo. Ya no puedo relajarme de verdad. Ya no puedo confiar en lugares vacíos, en senderos aislados, en cualquier tipo de silencio, porque ahora sé que el silencio esconde cosas, cosas que no deberían ser vistas. Hubo un día, unos meses después, que decidí pasar por la carretera de nuevo, para probarme a mí mismo que era solo un viaje común. Pero la carretera simplemente ya no estaba allí, al menos no de la manera que yo recordaba. Tomé el mismo camino, la misma ruta, todo igual, pero no encontré ninguna entrada al pueblo. Nada, solo maleza cerrada, ningún letrero, ninguna calle de tierra, nada. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Volví a casa temblando. En aquel momento, tuve la certeza. Entré en un lugar que no pertenece a este mundo. Desde entonces, vivo con esa duda. Si el lugar nunca existió, ¿cómo estuve allí? ¿Cómo vi todo aquello? Toqué esas cosas, corrí de esas personas. Todavía tengo la imagen grabada en mi mente con una nitidez absurda. El olor del polvo, el sonido apagado de los cantos, la textura áspera de los paños en los árboles, todo aún me persigue. A veces me encuentro mirando mapas antiguos, intentando encontrar cualquier referencia a aquel pueblo. Nada. Ya busqué en archivos históricos, documentos antiguos. Incluso llegué a conversar con un profesor universitario especializado en culturas populares mexicanas. Nadie nunca oyó hablar de un duel silencio en la región donde estuve. Lo que más me incomoda es que todo ocurrió en un solo día. Todo se desarrolló en pocas horas. Pero me afectó de una forma que nada más ha conseguido. Ya pasé por otras situaciones difíciles en la vida, pero ninguna se acerca a lo que sentí en aquel lugar. El miedo que sentí no era solo miedo a morir. Era un miedo más profundo, como si mi alma hubiera sido amenazada, como si hubiera sido visto por algo que no olvida, porque esa es la sensación que llevo hasta hoy, de estar siendo recordado por algo que no pertenece a nuestro mundo. Lo más aterrador de todo es que después de aquel día, nunca más tuve la certeza de que estoy realmente solo. Ya me acostumbré a la idea de que hay algo al margen de mi vida, siempre presente, solo esperando alguna brecha. No escucho voces, no veo apariciones, nada de eso. Pero es como si algo estuviera allí, rodeándome en silencio, como si estuviera marcado. No sé qué vi exactamente en aquel ritual. No sé si era un pacto, una ofrenda, un sacrificio. Solo sé que yo no debía haber estado allí. Aquello no era para ser visto. Hasta hoy, todo lo que puedo hacer es alertar. Si algún día, por curiosidad, decides explorar carreteras poco conocidas del interior de México y acabas encontrando un pueblo pequeño, extraño, con paños rojos colgados en árboles, no pares, no tomes fotos, no entres. Porque, así como me sucedió a mí, puede ser que entres en un lugar que no está en nuestro mundo, y aunque consigas salir, nunca más saldrás de él completamente. Yo soy la prueba de eso. Siempre me han gustado los lugares históricos, ciudades antiguas, esas cosas medio abandonadas con historia que contar. No por la energía o el misterio, sino porque siempre me pareció fascinante ver el pasado allí, detenido en el tiempo. Por eso decidí visitar Real de 14, en San Luis Potosí. Fui solo, como de costumbre. Llegué un sábado por la mañana, con el cielo medio nublado y ese frío seco de la altitud. La ciudad tiene esa vibra desierta, con construcciones de piedra, calles estrechas y una extraña sensación de aislamiento. Me pareció hermoso, hasta que comenzó a suceder lo que cambió mi vida. Pasé el día caminando, tomando fotos, conversando con los habitantes. Todos fueron amables, pero noté que cuando preguntaba sobre algunas ruinas más alejadas, como unas construcciones en lo alto de los cerros, cambiaban de tema.
Decían que eran solo vejeces sin interés, o se reían como si estuviera preguntando tonterías. Un señor mayor llegó a decirme: «Allí solo va quien no quiere volver con la cabeza bien». Pensé que estaba bromeando. Al final de la tarde, después de comer en un restaurante sencillo cerca de la plaza principal, decidí subir por un camino de piedra que llevaba a una parte más apartada de la ciudad, donde había unas construcciones antiguas, medio destruidas. El sendero era tranquilo al principio, pero después se fue volviendo más cerrado. Había maleza creciendo entre las piedras y el viento comenzó a hacerse más fuerte. Arriba, encontré una especie de capilla o casona abandonada, muy destruida, sin techo. Era de piedra, con arcos rotos y una cruz oxidada caída en el suelo. En la pared se podían ver restos de símbolos pintados, medio borrados por el tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue el olor. Era un olor fuerte, medio metálico, mezclado con hierbas quemadas. No se podía saber de dónde venía, pero estaba por todas partes. Entré en la construcción y pronto vi en el suelo una especie de círculo hecho con piedras pequeñas y cenizas. Dentro del círculo había plumas negras, una vela aún derritiéndose y algo que parecía ser una garra o una pata seca de algún animal. Era demasiado específico para ser solo basura dejada por alguien. Me quedé allí mirando aquello, tratando de entender lo que había sucedido. Y fue en ese momento cuando escuché un sonido proveniente de la parte trasera de la construcción. Era como un susurro arrastrado, difícil de identificar, pero que me heló al instante. No era el viento, era algo más cercano. Salí despacio por la misma entrada, pero di la vuelta por el lateral de la casona para intentar ver si había alguien allí. Fue entonces cuando vi una escalera de piedra descendiendo. Medio escondida bajo las hierbas altas, algo me dijo que no bajara. En serio, todo mi cuerpo estaba tenso, como si mi instinto estuviera gritándome que me fuera de allí. Pero fui. Comencé a bajar despacio, tratando de no hacer ruido. La escalera llevaba hasta una especie de sótano excavado, con paredes húmedas y un fuerte olor a moho mezclado con humo. Cuando llegué al final de la escalera, vi una puerta de madera entreabierta, con luz parpadeante allí dentro. Di 2 pasos adelante y miré por una rendija. No había mucha luz, solo lo suficiente para ver a 4 personas con túnicas oscuras arrodilladas en el suelo, todas con la cabeza baja. Murmuraban algo, pero no era español, ni nada que yo reconociera. Era como un cántico arrastrado y repetitivo. En medio de ellas había algo cubierto por un paño rojo oscuro. Era pequeño, del tamaño de un niño tal vez, pero no se podía estar seguro. Mi boca se secó. Mi cuerpo se paralizó. Por más que quisiera salir corriendo, mis piernas no obedecían. Solo pude quedarme allí, congelado, mirando sin querer. De repente, una de las personas levantó la cabeza. Era una mujer, se podía ver por los rasgos de su rostro. No me miró directamente, pero se quedó mirando la rendija de la puerta como si supiera que alguien estaba espiando. Me alejé rápido, tropecé en el escalón y me golpeé el hombro contra la pared de piedra. Esto hizo un ruido fuerte, y fue entonces cuando todo se detuvo allí dentro. El canto, los movimientos, todo. Se hizo un silencio seco y pesado. Me levanté con dificultad y salí corriendo escaleras arriba, sintiendo un viento extraño golpeando contra mi rostro, como si hubiera salido de un congelador. Cuando llegué a la entrada de la construcción, el sol ya había desaparecido por completo. El cielo estaba cubierto y una niebla espesa comenzó a descender desde lo alto de las montañas. No había nadie cerca, y el camino que había hecho parecía más largo ahora. Comencé a bajar con prisa, tratando de no resbalar en las piedras húmedas, pero lo peor estaba por venir. Cuando miré hacia atrás, en lo alto del sendero, vi a una de las figuras con túnica parada allí, inmóvil, el rostro cubierto, pero el cuerpo completamente girado en mi dirección. No me siguió, solo se quedó allí, y eso fue aún peor. Continué bajando el sendero lo más rápido que pude. La niebla ya estaba tan espesa que en algunos puntos apenas podía ver mis propios pies. El silencio del lugar era surrealista,
ni el sonido de mis pasos parecía normal, como si hubiera sido amortiguado por algo. El aire estaba más frío de lo que debería para esa hora. Miraba hacia atrás cada minuto, esperando ver a alguien más siguiéndome, pero solo podía distinguir sombras moviéndose en la niebla, que podían ser sombras de árboles o no. Y lo peor es que, incluso sin ver a nadie persiguiéndome, sentía claramente que estaba siendo seguido. Llegué de vuelta a la parte más habitada de la ciudad y encontré todo muy quieto, extraño. Eran casi las 7 de la noche, pero parecía que ya era madrugada. No había un alma en la calle. Las luces de las casas estaban encendidas, pero nadie en la acera, ningún ruido de TV, de radio, nada. El ambiente era otro, como si toda la ciudad se hubiera detenido. Fui directo al hotel donde me hospedaba, pero tan pronto como entré, sentí aquel mismo olor de la construcción de piedra. Era débil, pero estaba allí. Olor a hierbas quemadas, cenizas y algo dulce que daba náuseas. Me quedé parado en la recepción esperando que alguien apareciera, pero el lugar estaba vacío. Comencé a llamar, a caminar por el vestíbulo, a golpear en el mostrador. Nada. Incluso pensé que tal vez habían salido por un rato, pero era extraño que nadie estuviera allí justo cuando oscureció. Tomé la llave de mi habitación, que aún estaba colgada en el panel, y fui directo a la escalera. La habitación parecía igual a como la había dejado más temprano, pero la temperatura allí dentro estaba mucho más fría. Me encerré, coloqué la silla apoyada contra el pomo de la puerta y me acosté con la luz encendida. Pero, aún así, no pude dormir. Lo que sucedió a continuación fue una de las peores experiencias de mi vida. Era alrededor de las 3 de la mañana cuando desperté con un ruido proveniente del pasillo. Parecían pasos lentos, arrastrados. Primero pensé que sería algún huésped regresando, pero los pasos se detenían exactamente frente a mi habitación, y entonces comenzaba un sonido de respiración, baja, pesada, como si alguien estuviera tratando de contener el aliento del otro lado de la puerta. No podía moverme. Me quedé en silencio absoluto durante varios minutos. El sonido de la respiración duró un tiempo y luego se detuvo, pero yo sabía que había alguien allí. Estuve seguro cuando el pomo comenzó a temblar lentamente, como si alguien estuviera probando si la puerta estaba cerrada. Contuve la respiración, tratando de no hacer ningún sonido. La silla bloqueó la puerta, gracias a Dios. Después de unos segundos que parecieron eternos, el ruido cesó. Me quedé allí acostado, inmóvil, hasta el amanecer. Cuando salió el sol, miré por la rendija de la puerta. No había nadie en el pasillo. Pero había algo en el suelo, un pequeño amuleto de piedra, esculpido con un símbolo que nunca había visto antes. Era como una estrella torcida, con líneas cruzadas y puntas rotas. No lo toqué. Tomé una servilleta y tiré aquello a la basura del baño, sin siquiera tocarlo. Me vestí lo más rápido que pude y me fui de aquel hotel incluso antes de las 8. Pasé junto a una mujer que barría la entrada de una tienda y le pregunté si sabía qué había en aquella construcción antigua en lo alto del sendero. Ella dejó de barrer, se quedó mirándome por unos segundos y luego dijo, muy seria, ¿subiste allí solo? Yo solo asentí con la cabeza. Ella no dijo nada más, solo se dio la vuelta y entró en la tienda. Ni siquiera quise insistir. Tomé el coche y me fui de la ciudad con una sensación de peso en el cuerpo, como si estuviera cargando algo que no era mío. Y lo peor, sentía que aquello no iba a terminar simplemente porque me hubiera ido de allí. En la carretera, mi celular se bloqueó varias veces, el GPS no funcionaba bien y la radio sintonizaba estática, incluso con el coche detenido. No pude concentrarme bien durante días después de eso. Me sentía fuera del tiempo, como si estuviera un poco desplazado de todo. Todo parecía distante, sin color. Y cada noche, desde aquel día, sueño con aquella escalera de piedra. En el sueño, siempre estoy bajando, escuchando el mismo canto repetitivo que escuché en aquel sótano. Solo que en el sueño nunca puedo subir de vuelta. Sigo bajando,
bajando y despertando siempre con la sensación de que alguna parte mía aún está allí abajo. Todavía no puedo explicar qué era aquel ritual, ni por qué estaban en aquel lugar aislado, pero estoy seguro de que no era algo común. Y lo que me da más miedo es pensar que tal vez aquello sea parte de algo mayor, que mucha gente nunca descubrirá, porque simplemente no vuelve para contarlo. Yo tuve suerte, o mala suerte, porque después de que ves ciertas cosas, ya no puedes fingir que el mundo es solo lo que vemos con los ojos. Después de volver de ese viaje, mi rutina nunca volvió a ser la misma. Cosas pequeñas comenzaron a suceder, cosas que intentaba ignorar al principio. Objetos cambiaban de lugar, luces parpadeaban sin motivo, y mi perro, que siempre fue tranquilo, comenzó a gruñir a la nada, principalmente en dirección a la puerta principal. Intenté racionalizar todo. Pensé que podía ser estrés, paranoia mía o algún problema eléctrico en el apartamento, pero no era solo eso. Era diferente. Era como si algo hubiera vuelto conmigo, como si aquella experiencia en Real de 14 hubiera dejado una puerta abierta. Hubo una noche en que desperté con una horrible sensación de ahogo. Me senté en la cama y por algunos segundos juro que vi una sombra parada en la esquina de la habitación. No era clara, no tenía forma definida, pero la oscuridad allí era más oscura que el resto. Cuando parpadeé, desapareció, pero no volví a dormir. Pasé el resto de la noche sentado en el borde de la cama, mirando fijamente a esa esquina, esperando algo. Desde entonces, dejé una luz tenue encendida en la habitación todas las noches. Todavía me siento ridículo por eso, pero es la única manera de dormir. Comencé a investigar más sobre la ciudad, sobre la región, sobre rituales que involucraban montañas y cuevas. Encontré algunas referencias antiguas, bien escondidas en blogs y foros oscuros, hablando sobre prácticas de protección territorial en regiones mineras. Una de las teorías decía que ciertas comunidades hacían pactos con entidades antiguas para mantener las tierras fértiles o las minas productivas, pero que estos pactos exigían ofrendas, y que algunas de estas ofrendas necesitaban ser vistas. Eso me dejó helado, porque, si era verdad, tal vez mi presencia allí hubiera sido parte del proceso. Pensé en volver para intentar entender mejor, pero cada vez que comenzaba a planear, algo salía mal. Viajes cancelados, problemas con el coche, pérdida de documentos, como si algo estuviera bloqueando el camino. Llegué a comentarlo con un conocido que había vivido en San Luis Potosí y me dijo algo que se quedó en mi cabeza hasta hoy. Tuviste suerte de volver. No intentes tirar del hilo de este tipo de cosas. Hay lugares que no quieren ser recordados. Desde entonces dejé de buscar. Borré las fotos, tiré los cuadernos donde escribí todo, pero el recuerdo, ese nunca se borró. El detalle que más me asusta hasta hoy es que, algunas semanas después de aquel día, encontré una piedra extraña en la guantera de mi coche. No recuerdo haberla puesto allí, y nadie más tenía acceso al coche excepto yo. Era oscura, pesada, y tenía tallado el mismo símbolo del amuleto dejado en la puerta de mi habitación. Aquello me paralizó. Tiré la piedra al río que atraviesa la ciudad donde vivo, pero incluso después de eso, no pude volver a conducir durante mucho tiempo seguido sin sentir que algo me estaba observando por el retrovisor, principalmente en carreteras vacías. Ahora lo evito al máximo, y hubo aún un último detalle que tal vez sea el más perturbador. Un mes después, recibí una carta sin remitente, escrita a mano, con solo una frase en español antiguo. Tuve que pedir ayuda para traducirla. Decía algo como: el que interrumpe la ofrenda se vuelve parte del ciclo. No le conté a nadie sobre la carta, la quemé, y desde entonces comencé a vivir con la sensación constante de que estoy debiendo algo, aunque sin saber qué, como si hubiera sido incluido en un pacto del que nunca acepté formar parte. Hoy en día, intento vivir normalmente, pero cargo con ese peso. Hay días buenos, en los que casi lo olvido, pero basta algún olor parecido o algún sonido repetitivo y todo vuelve.
Y empeora cuando sueño con la escalera, porque en los últimos sueños ya no termina. Ahora, cuando bajo, encuentro a otras personas allí abajo, gente que parece perdida, confusa, murmurando cosas, y en el centro siempre está aquel paño rojo cubriendo algo. Despierto sudado, con dolor en el pecho, y con la sensación de que la próxima vez que sueñe, tal vez no despierte. Lo más extraño de todo fue la manera en que todo se detuvo. No hubo aviso, no hubo un momento en que pensé, se acabó. Simplemente desapareció. La piedra, los sueños, los ruidos por la noche, hasta el olor extraño. Todo desapareció como si nunca hubiera existido. Desperté un día cualquiera y todo estaba en silencio. Un silencio diferente, ligero. En ese momento me extrañé. Esperaba que fuera una pausa, que volvería, que solo era una tregua. Pero los días pasaron y nada más sucedió. Ninguna señal, ninguna pesadilla, ninguna sombra en la habitación. El alivio llegó poco a poco, pero trajo consigo una extraña sensación de que aquello solo me dejó en paz por algún motivo que nunca sabré. Ya han pasado meses desde entonces. Llevo una vida normal, trabajo, salgo, converso con amigos, pero es como si parte de mí estuviera siempre con un ojo abierto, incluso cuando estoy durmiendo. Nunca volví a ser el mismo después de aquel día en Real de 14. A veces me pregunto si aquello fue real o si mi mente lo distorsionó todo, pero entonces recuerdo la carta, la piedra, el símbolo en el suelo, el olor, y me doy cuenta de que no importa si alguien lo cree o no. Yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y nadie puede quitarme eso. Nunca más hablé de esto con nadie cercano. Las pocas veces que intenté tocar el tema, la gente solo me miró con esa manera de quien piensa que es una exageración, que fue un sueño, paranoia o qué sé yo. Y puede que, algún día, mi memoria borre detalles, pero lo que nunca desaparecerá es la sensación de haber cruzado algo que no debería, haber presenciado algo que no era para mí, como si hubiera espiado por un agujero en la realidad y visto algo que la mayoría de las personas nunca verá, y tal vez ni siquiera soportaría ver, si lo viera. Y aunque todo esté detenido, sin señales recientes, aún cargo con un miedo que no puedo explicar. No sé si aquello terminó, no sé si algún día volverá, no sé si solo estoy viviendo un intervalo. Lo que sé es que hay lugares en este mundo que no son solo lugares, son puertas, y a veces uno abre una sin querer. Y lo peor no es lo que sale de allí, es lo que entra en uno. Esto ocurrió en 2019, cuando fui a visitar a unos parientes lejanos que viven en la zona rural de Veracruz. Nunca había ido allí antes, y sinceramente solo fui porque mi madre insistió mucho. Era un rancho apartado, sencillo, pero bien cuidado, con crianza de gallinas, unas vaquitas, esas casas que parecen haberse detenido en el tiempo. Llegué allí un jueves por la tarde, y el plan era quedarme solo hasta el domingo. El lugar era demasiado tranquilo, el tipo de silencio que hasta incomoda al principio, principalmente para quien está acostumbrado al ruido de la ciudad. Pero esa misma noche, todo comenzó a descontrolarse. Apenas llegué, me presentaron a los vecinos, lo que allí significa 2 o 3 casas cercanas, todo separado por mucha tierra y maleza. Me llamó la atención una casa un poco más alejada, que tenía unos espejos colgados en el porche. Me pareció extraño, pero nadie comentó nada. Pregunté sobre la dueña de aquella casa, una señora llamada Dolores, y mi tía cambió de tema de inmediato. Solo dijo, ella ya no es de aquí desde hace mucho tiempo. Me pareció extraña la forma en que lo dijo, como si la mujer hubiera muerto, pero después entendí que quiso decir otra cosa. Esa noche, alrededor de las 10 de la noche, fui hasta el patio para fumar un cigarrillo a escondidas. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño proveniente de la maleza. Era como una voz muy baja, casi un susurro, mezclado con un silbido. No se podía entender qué era.
pero venía de la dirección de la casa de doña Dolores. Me quedé parado allí, intentando escuchar mejor, y juro que vi una luz débil encendiéndose y apagándose varias veces dentro de su casa. No era una vela, ni una linterna. Era algo medio verdoso, irregular, como si alguien estuviera manipulando fuegos artificiales dentro de la casa. Aquello me dejó inquieto. Apagué el cigarrillo y entré de nuevo. Al día siguiente, comenté por encima con mi primo, que vive en el rancho. Él se puso serio de inmediato. Me dijo que la tal doña Dolores era una bruja, de esas de verdad, y que ya hacía unos 20 años que la gente de allí evitaba pasar frente a su casa después de que el sol se ponía. Según él, todo el mundo en la región ya había visto o escuchado cosas extrañas en aquella casa. Animales muertos apareciendo con cortes simétricos, gente que enfermaba de la nada después de discutir con ella, objetos que desaparecían y aparecían días después en el mismo lugar. Me quedé sin saber si creerle, pero vi que estaba hablando en serio, y eso me dejó más tenso de lo que quería admitir. El viernes por la noche ocurrió lo que realmente me marcó. La energía se cortó de repente alrededor de las 8:30 de la noche. Nos quedamos con la casa iluminada solo por velas y linternas. Yo estaba en la habitación cuando escuché un golpe seco en la ventana. 1, 2, 3 veces. Cuando abrí la cortina, no había nadie, pero en el vidrio quedó una marca de mano, pequeña, con dedos largos y finos, como si hubiera sido hecha con ceniza o barro mojado. Llamé a mi tío. Él fue hasta la habitación, miró, pero no dijo una palabra. Solo apagó la vela y me mandó a dormir temprano. Aquello me dejó aún más nervioso. La marca permaneció allí hasta el día siguiente. El sábado por la mañana decidí ir hasta la casa de doña Dolores. Necesitaba ver por mí mismo si había algo extraño allí o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Caminé unos 15 minutos por un sendero de tierra hasta llegar a la cerca de alambre que separaba su terreno. La puerta de madera estaba entreabierta. La casa parecía vacía, pero había humo saliendo de un barril en el patio. Un fuerte olor a carne quemada y alguna hierba invadió mi nariz de inmediato. Me acerqué despacio y llamé: «¿Doña Dolores?». Nadie respondió. Di 2 pasos más y escuché un chasquido fuerte, como si alguien hubiera pisado una rama seca justo detrás de mí. Cuando me giré, no había nadie, pero juro por todo que vi, por una fracción de segundo, una sombra oscura esconderse detrás del barril. El problema es que el barril estaba soltando humo por todos lados, y aunque me acerqué, no vi nada más allí. Solo un montón de plumas negras esparcidas por el suelo y un cuenco con algo que parecía sangre coagulada. Comencé a sentirme mal, con una fuerte sensación de náusea que no tenía sentido. La cabeza se me puso pesada, como si me estuviera mareando de repente. Me alejé lo más rápido que pude, pero cuando me giré para salir de allí, la vi. Doña Dolores parada en el porche, mirándome directamente. Ella no dijo nada. Solo se quedó mirándome fijamente. Su rostro estaba oscuro, como si la sombra del porche lo cubriera todo, aunque el sol daba de frente. Los espejos colgados detrás de ella se balanceaban ligeramente, incluso sin viento. No pude moverme por unos segundos. Me dio una sensación extraña, como si ella me hubiera inmovilizado solo con la mirada. Después de algunos segundos, dio un paso atrás y desapareció dentro de la casa. Yo corrí. Volví al rancho con el corazón en la boca. No le conté nada a nadie ese día, pero algo dentro de mí ya sabía que había cometido un error. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando cada ruido que venía de fuera, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. La sensación era que había algo mal en el aire. Alrededor de las 2 de la mañana, la temperatura bajó de una manera surrealista. Parecía que estaba durmiendo dentro de un congelador. Me levanté para buscar otra manta y cuando pasé por la ventana, vi que los espejos del porche de la casa de doña Dolores estaban brillando. Incluso a esa distancia, veía reflejos parpadeando como si estuvieran captando una luz que no existía.
Me quedé paralizado por algunos segundos mirando aquello. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo más. En el pasto, justo frente a su casa, había una especie de círculo formado con antorchas encendidas. Era como si alguien hubiera preparado aquello para algún tipo de ceremonia. Dentro del círculo se podían ver 3 figuras arrodilladas y una de pie en el centro, más alta, inmóvil. Intenté encontrar una explicación lógica, alguna representación, no sé, pero no tenía sentido. Nadie allí iba a perder tiempo con ese tipo de cosas. Y principalmente, ¿por qué lo harían a las 2 de la mañana? Al día siguiente, decidí no decir nada. Solo me mantuve más reservado. Pero mi primo notó que estaba extraño. Llegó a preguntarme si había ido a la casa de Dolores. Lo negué, solo moví la cabeza. Él se quedó mirándome por algunos segundos, como si supiera que estaba mintiendo. Después solo dijo: «Si viste algo, no lo digas en voz alta. Ni pienses mucho en ello. Es peor». Esas palabras estuvieron martilleando en mi cabeza todo el día. Comencé a sentirme medio vigilado, como si un peso me acompañara todo el tiempo. Y peor, aquellas náuseas leves del día anterior aún no habían pasado. Cuando me fui el domingo por la mañana, tuve la sensación de que algo me estaba siguiendo en la carretera. En serio. El coche estaba normal, sin ningún problema, pero el retrovisor mostraba una distorsión extraña cada vez que miraba, como si la carretera detrás de mí no fuera estática. Era como ver una imagen temblorosa, pero solo allí. Alrededor del coche todo estaba nítido. Intenté ignorarlo, pero estuve todo el camino con la sensación de que, en cualquier momento, alguien o algo podía aparecer en el asiento trasero. Solo conseguí relajarme un poco cuando llegué a la carretera principal, lejos de aquella región. Pero entonces comenzaron los sueños, siempre con aquella mujer, solo que en el sueño ella estaba diferente. Usaba ropas que parecían más antiguas, los ojos completamente negros, y me observaba desde lejos. El escenario era el mismo: el pasto, los espejos, el círculo con las antorchas. Yo estaba siempre fuera, intentando huir, pero mis piernas parecían bloqueadas, y cuando finalmente conseguía correr, escuchaba un ruido estridente de espejo rompiéndose, que me hacía despertar sudado, con dolor en el pecho. Estos sueños se repitieron durante semanas, a veces casi iguales. Comencé a notar unas coincidencias extrañas. Cosas desaparecían dentro de casa y luego aparecían en lugares obvios donde ya había buscado. Mi perro comenzó a ladrar a la pared de la sala sin parar. Y un día vi un espejo pequeño que ni recordaba haber colgado detrás de la puerta de mi habitación. Juro que nunca puse aquello allí. Cuando le pregunté a mi madre, dijo que no sabía nada. Y lo peor, aquel espejo, de alguna manera, se parecía a los que vi colgados en el porche de doña Dolores. Fue entonces cuando comencé a entender. No solo había invadido su espacio, sino que tal vez había llevado parte de aquello conmigo. Tal vez los espejos no eran adornos, tal vez eran portales o formas de vigilancia. No lo sé. Solo sé que después de ese día, nunca más pude dormir con ningún espejo en la habitación. Los quité todos, cubrí hasta la pantalla de la TV. Y aún así, de vez en cuando, despierto con la sensación de que alguien me está observando, no dentro de la habitación, sino desde dentro de algo. Como si la vigilancia no hubiera parado, solo hubiera cambiado de lugar. Después de quitar los espejos de la habitación, las cosas mejoraron un poco. Dejé de tener los sueños con tanta frecuencia y el perro volvió a la normalidad, pero fue solo por un tiempo. Aproximadamente 2 semanas después, desperté con un corte en el brazo. Era superficial, pero muy preciso, como si alguien hubiera pasado una hoja fina mientras dormía. Lo más extraño era que el corte formaba un dibujo. No se podía identificar bien, pero parecía aquel círculo que vi en el pasto, la misma forma con antorchas. En ese momento me desesperé. Intenté encontrar una explicación. Pensé que podría haberme arañado con algún mueble, pero no tenía sentido. Fui al médico, claro, pero no dije nada sobre mis sospechas. Él solo dijo que debía haber sido algo durante el sueño, tal vez un espasmo. Pero yo sabía que no era eso.
Estaba durmiendo bien, y el corte era demasiado limpio. Comencé a dormir con camisa de manga larga. Me cubría hasta el cuello, como si eso fuera a impedir cualquier cosa. Pero cuando el miedo se instala, uno comienza a actuar por impulso. Incluso comencé a poner sal gruesa cerca de la cama, algo que escuché a mi abuela decir cuando era niño. Yo, que nunca creí en esas cosas, estaba allí, haciendo supersticiones e intentando rezar de madrugada. Un día, por puro impulso, decidí buscar más sobre Doña Dolores. Busqué por nombre, por región, por cualquier pista que me llevara a algún registro oficial. No encontré nada, ningún documento, ninguna foto, ninguna referencia a ella en ningún lugar, como si nunca hubiera existido. Le pregunté a mi madre, disimulando, y ella dijo que ya había oído ese nombre cuando era pequeña, pero que pensaba que era solo una vieja ermitaña que vivía en el monte y trabajaba con hierbas. Nada muy serio, pero yo sabía lo que vi, y aquello era más que hierbas. Después de un tiempo, recibí un mensaje en mi celular. Número desconocido. Era una foto. Oscura, borrosa, pero se podía ver claramente. Era la casa de Doña Dolores, de noche, con las antorchas encendidas y una figura parada en medio del círculo. La imagen parecía haber sido tomada desde dentro de algún lugar, como si alguien estuviera observando la escena por la ventana. Casi se me cae el celular. Respondí de inmediato con un ¿quién es?, pero el mensaje nunca se entregó. El número desapareció. Ni siquiera pude rastrearlo después. Aquella imagen quedó grabada en mi cabeza como una confirmación. No estaba loco. Alguien más sabía de aquello. Después de eso, las cosas comenzaron a empeorar de nuevo. Despertaba con arañazos, escuchaba ruidos en la cocina de madrugada y el olor que sentí aquella primera noche volvió, fuerte, de hierba quemada mezclada con carne podrida. Una madrugada, desperté con un ruido de vidrio rompiéndose. Me levanté asustado y fui directo a la sala. La ventana estaba intacta, pero un vaso en el armario había explotado solo. No había nadie en casa, nada lo tocó, y en el suelo, entre los fragmentos, había una pluma negra. Igual a las que vi en el patio de la casa de la vieja, decidí buscar ayuda espiritual. Fui a un centro, hablé con una señora que trabaja con limpieza energética. No conté todo, solo dije que sentía una presencia, que creía que había traído algo de un viaje. Ella me miró con una cara extraña, tomó una vela y comenzó a hacer unas oraciones. Después de unos minutos, dijo que había algo pegado a mí, algo que no quería hacerme daño exactamente, pero que no quería dejarme ir. Le pregunté qué era. Ella solo dijo, entraste en un pacto sin saberlo, y ahora es como si fueras testigo. Solo te dejarán en paz cuando ya no te necesiten. Salí de allí temblando. Testigo. Esa palabra estuvo martilleando en mi cabeza durante semanas. ¿Sería que todo aquello que vi formaba parte de algún tipo de ritual que necesitaba una presencia? ¿Sería que mi simple curiosidad me colocó en medio de algo que no tenía nada que ver conmigo? Después de eso, dejé de intentar entender, dejé de investigar, dejé de contarle a cualquier persona. Entendí que cuanto más hablaba, más empeoraban las cosas. Me aislé. Me convertí en ese tipo de persona que vive en automático, solo esperando la próxima señal de que todo va a comenzar de nuevo. Hoy vivo en otra ciudad, bien lejos de allí. No volví más al rancho, y ni pretendo hacerlo. Pero a veces recibo llamadas de número privado que suenan solo una vez y se cortan. A veces encuentro plumas negras en el porche, incluso sin tener pájaros cerca. Y a veces, cuando estoy solo en casa, siento un leve reflejo en la pared, como si viniera de un espejo colgado que no existe. Todo se detuvo de repente, de la nada, como si hubieran apagado algo. Las llamadas cesaron, los arañazos pararon, los reflejos desaparecieron. Ni siquiera tuve más sueños. Al principio, pensé que era solo una pausa, que en cualquier momento todo volvería. Pero los días se convirtieron en semanas, y el silencio permaneció. Fue el silencio más pesado de mi vida. No era paz, era como si algo hubiera sido concluido.
como si aquello que presencié ya hubiera recogido lo que necesitaba, y ahora no tuviera más motivo para manifestarse. No pude entender qué cambió. No hice ninguna nueva oración, ningún ritual de protección, no pedí ayuda a nadie. Simplemente paró. Solo que lo más extraño fue que una noche, cuando llegué a casa, había un espejo pequeño, cuadrado, envuelto en un paño negro, dejado justo en la puerta de mi casa. No tenía nota, ni marca de quién lo dejó. El espejo estaba limpio, sin reflejo alguno, como si fuera solo un marco con vidrio oscuro. Llevé aquello hasta un terreno baldío en el barrio y lo quemé allí mismo. Me quedé viendo el vidrio estallar en silencio. No sé si eso hizo diferencia, pero fue la última cosa extraña que ocurrió. Ya hace más de un año desde entonces, pero incluso con todo aparentemente normal, llevo esta sensación de que algo fue movido dentro de mí. No soy más la misma persona que llegó a aquel rancho en Veracruz. Algo se rompió allí, o tal vez fue abierto. De vez en cuando me encuentro parado mirando fijamente a reflejos en vidrios o pantallas apagadas, esperando ver algo que sé que no quiero ver. Es como si mi cuerpo estuviera en alerta todo el tiempo, y peor, como si lo que fuera aquello todavía supiera dónde estoy. Así que si tú, por casualidad, oyes hablar de una señora llamada Dolores en una parte apartada de Veracruz, o pasas por un rancho con espejos colgados en el porche, no te acerques, no mires por mucho tiempo y principalmente no entres. Porque a veces, lo que parece solo una curiosidad inocente puede ser la única cosa que una entidad necesita para verte, y una vez que ella te ve, nunca más te olvida. En 2022, un amigo y yo decidimos hacer un viaje por el interior de México, tomando esas rutas que no son tan conocidas. La idea era conocer lugares históricos, tomar algunas fotos y acampar lejos de todo por unos días. Él había leído sobre unas ruinas cerca de Tepeyahualcos, en Puebla, que no eran muy turísticas y parecían interesantes. Fuimos sin grandes expectativas, solo con el equipo básico y una tienda de campaña. Llegamos allí un miércoles por la mañana, y al principio parecía solo un lugar abandonado, medio cubierto por la maleza, con unas piedras apiladas y restos de muros antiguos. Pero algo en aquel lugar daba una sensación extraña, como si fuera demasiado quieto. Lo digo porque el sonido allí era diferente. No había pájaros, insectos, viento, nada. Solo ese silencio que no es natural. Y cuanto más caminábamos por las ruinas, más aumentaba ese peso en el aire. Bromeamos diciendo que era ambiente de película de terror, pero por dentro yo ya estaba incómodo. Después de explorar todo el lugar, encontramos una parte más baja, como un cráter poco profundo con escalones de piedra. Bajamos para ver mejor, y en el fondo había un espacio circular como un antiguo templo o algo así. En el centro se podían ver marcas en el suelo, como si alguien hubiera hecho dibujos allí recientemente. Pensé que serían huellas, pero eran marcas demasiado simétricas, como símbolos. Tuve un mal presentimiento al instante. Le dije a mi amigo que deberíamos salir de allí, pero él estaba entusiasmado tomando fotos. Dijo que la luz estaba perfecta, que las sombras de las piedras daban un contraste único. Mientras él fotografiaba, comencé a caminar por el borde del círculo y encontré algo que me hizo detenerme. Un pedazo de tela roja atada a uno de los pilares de piedra, con algo que parecía cabello humano pegado a ella. No lo toqué, solo me quedé mirando aquello, sintiendo una mezcla de asco y miedo. Llamé a mi amigo y se lo mostré. Él quedó algo desconcertado, pero aún no parecía entender la gravedad. Dijo que probablemente era cosa de un ritual antiguo y que no deberíamos preocuparnos. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, un ruido bajo, como un canto amortiguado, viniendo de arriba, de la dirección de donde habíamos bajado. Nos detuvimos y nos miramos. Ninguno de nosotros estaba haciendo ese sonido. Subimos rápidamente los escalones y, cuando llegamos arriba, vimos a 3 personas paradas a unos 30 metros de distancia. Todas de negro, inmóviles, con el rostro cubierto. No venían en nuestra dirección,
Solo estaban allí mirando, o al menos eso parecía. Mi amigo intentó decir algo como «buenas tardes» o qué sé yo, pero nadie respondió. Y entonces vino la parte más bizarra. Una cuarta figura apareció detrás de ellos, como si hubiera salido de la nada. No sé explicarlo bien, pero aquella figura parecía diferente. Era más alta, la ropa era más oscura y parecía cubierta por algún tipo de manto o tela gruesa que se arrastraba por el suelo. No se podía ver el rostro de ninguno de ellos. Nos quedamos congelados por unos segundos, sin saber si volver o esperar. Fue entonces cuando ellos comenzaron a caminar en dirección al templo donde estábamos. No corrieron, no hablaron, no hicieron ningún gesto. Solo comenzaron a bajar los escalones, en silencio, como si ya supieran que íbamos a salir de allí. Y eso fue lo que hicimos. Salimos corriendo, con el corazón acelerado, sin siquiera mirar atrás. Corrimos en línea recta entre las ruinas hasta llegar cerca del coche. Pero cuando llegamos allí algo había cambiado. La entrada del camino de tierra por donde habíamos venido simplemente ya no estaba. Era como si el camino hubiera desaparecido. En su lugar, solo maleza cerrada, como si nunca hubiera existido ningún camino allí. Mi amigo palideció al instante. Dimos una gran vuelta, tratando de encontrar cualquier salida o señal de camino, pero todo parecía diferente. El tiempo comenzó a cerrarse. Una niebla fina descendió muy rápido, y el lugar se volvió aún más silencioso. Yo tenía la certeza de que algo estaba mal con el tiempo allí. No era solo la luz, el aire, la temperatura, todo había cambiado de repente. Decidimos encerrarnos en el coche y esperar un poco, a ver si la niebla pasaba. Pero entonces los sonidos volvieron. No eran voces, era un tipo de canto grave, repetitivo, muy bajo, como si estuvieran entonando un mantra, y no venía de un lugar específico. Era como si estuviera a nuestro alrededor. Intenté grabar con el celular, pero el micrófono solo captó un chirrido extraño. Lo más aterrador fue cuando el vidrio del lado del pasajero comenzó a empañarse y de la nada apareció un símbolo dibujado con un dedo, exactamente el mismo que vimos en el centro del templo, y no vimos a nadie tocar el vidrio. Solo apareció. Fue en ese momento cuando mi amigo comenzó a llorar. Decía que sentía una presión en la cabeza, como si algo estuviera dentro de él. Yo estaba en pánico, pero intenté mantener el control. Encendí el coche y comencé a dar marcha atrás despacio, rezando para conseguir salir de allí. La niebla estaba tan densa que apenas se podían ver 2 metros por delante, pero después de algunos minutos conduciendo sin rumbo entre piedras y arbustos, de repente el camino apareció, como si siempre hubiera estado allí. No hablamos ni una palabra hasta llegar a una gasolinera en la carretera principal. E incluso allí, el silencio continuaba dentro de nosotros. Llegando a la gasolinera, lo primero que hice fue mirarme en el espejo del baño. No sé por qué, solo quería ver mi propio rostro, confirmarme allí, vivo. Pero cuando me miré, me di cuenta de que mis ojos estaban diferentes, más hundidos, más oscuros. Era como si hubiera envejecido unos buenos años solo en aquel día. Mi amigo aún estaba en shock. Se quedó sentado en el suelo de la gasolinera, con el rostro entre las manos, diciendo que sentía como si todavía estuviera allí. Nos quedamos casi 1 hora allí, sin poder tomar una decisión sobre qué hacer. Lo extraño era que nadie en la gasolinera nos miraba, como si ni siquiera estuviéramos allí. Volvimos a la ciudad el mismo día. La carretera parecía normal, el cielo limpio de nuevo. Pero algo había cambiado. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a suceder de nuevo, ahora fuera de las ruinas. Primero fueron los sueños. Siempre con aquellas figuras encapuchadas, paradas alrededor del círculo. A veces veía a mi amigo allí en el centro, arrodillado, con la cabeza baja, como si formara parte del ritual. Otras veces era yo. Despertaba sudando, con la sensación de que el suelo a mi alrededor se estaba moviendo. Comencé a tener miedo de dormir, y no era exageración, era miedo real. Mi amigo tuvo un brote días después. Despertó gritando en medio de la noche,
diciendo que ellos estaban aquí, que el ritual no había terminado. La familia lo llevó a un hospital y los médicos dijeron que era un episodio psicótico agudo causado por estrés extremo. Pero yo sabía que no era solo eso. Él estaba normal antes del viaje y yo vi lo que él vio. Escuché lo que él escuchó. Intenté visitarlo después, pero él me rechazaba. Decía que no podía verme, que yo había traído parte del sonido conmigo. Ni siquiera sé lo que eso significa hasta hoy. Después de eso, entré en un estado de negación. Dejé de salir, de hablar con amigos, de trabajar. Me quedé solo dentro de casa, tratando de entender. Comencé a buscar información sobre cultos antiguos, rituales indígenas, pactos demoníacos en las regiones cercanas a Puebla. Encontré un relato de 1984 en un periódico viejo que hablaba sobre desapariciones en Tepeyahualco y símbolos extraños encontrados en las piedras de las ruinas. Describieron exactamente lo que yo vi: el círculo, los paños rojos e incluso la figura más alta entre los encapuchados. El caso nunca fue resuelto. En un foro, un usuario anónimo comentó que aquellos símbolos no eran indígenas, sino prehispánicos, provenientes de cultos que ya existían incluso antes de los aztecas. Dijo que algunos de esos lugares fueron dejados abiertos a propósito, como portales para rituales que solo podían completarse con testigos involuntarios. Fue esa palabra la que me heló: testigos. Porque todo comenzó cuando llegamos a aquel lugar y vimos lo que no debíamos. Y tal vez ese sea el punto. No era para que nadie lo viera, pero nosotros lo vimos, y una vez visto, la cosa se conecta contigo. Comencé a tener problemas con reflejos. Empecé a ver sombras en vidrios, en pantallas apagadas, en charcos de agua. Una vez, el espejo del baño se empañó de la nada, incluso sin baño, sin vapor, y apareció el mismo símbolo que apareció en el vidrio del coche. Lo borré con la toalla, pero la marca quedó visible durante horas, incluso con el espejo limpio. A veces, mi teléfono suena una sola vez de madrugada, número desconocido. Cuando contesto, solo escucho el mismo canto grave, bajo, repetitivo, siempre igual. Ya he cambiado de número 3 veces. No sirve de nada. Intenté buscar ayuda espiritual. Un hombre me dijo que lo que viví no era un ataque, sino una conexión. Que el lugar era un punto de energía donde fuerzas más antiguas que el propio México aún operaban. Dijo que esos rituales no se basan en fe, sino en repetición, y que al presenciar uno de ellos fui incluido en un ciclo. No sé si creo 100% en eso, pero siento que hay algo en mí que ya no pertenece solo a mí, como si hubiera sido marcado o elegido, no para morir, sino para recordar. Hoy en día, intento vivir normalmente, pero es como si tuviera una sombra permanente detrás de mí. No una sombra literal, sino una sensación. A veces, cuando todo está demasiado tranquilo, me quedo esperando la próxima señal, porque siempre viene. Puede ser un olor, un sonido, un símbolo dibujado en el lugar donde no debería estar. Ya me he mudado de casa 2 veces. En una de ellas, la cerradura de la puerta nueva apareció arañada en la primera semana, como si alguien hubiera intentado forzarla. Pero nada fue robado. Y lo extraño es que los arañazos formaban algo parecido al símbolo del templo. Lo que más me molesta es saber que hay alguien o algo del otro lado prestando atención. No hay ninguna comunicación directa, pero es como si supiera cuando estoy siendo observado. Hubo una noche que desperté con la radio encendida. Ni siquiera tengo la costumbre de escuchar la radio, y el aparato estaba desconectado del enchufe. El sonido que sonaba era una especie de canto grave, el mismo ritmo de siempre. Lo único que pude hacer fue tirar la radio en ese mismo instante. Pero aún así, a veces escucho la melodía viniendo de lejos, como si el mundo estuviera tratando de recordarme. Ya me he acostumbrado al hecho de que mi amigo nunca más quiso verme. Salió del hospital después de algunos meses.
Se mudó a otro estado y cortó contacto con todo el mundo. Lo último que escuché es que vive aislado, sin espejos, sin electrónicos. Vive en silencio absoluto. Y, sinceramente, lo entiendo. Porque a veces yo también pienso en hacer lo mismo. Desaparecer. Esconderme de todo esto. Pero algo me retiene aquí. Como si todavía tuviera una función. Como si el ciclo no hubiera terminado. Como si todavía fuera necesario para algo que no entiendo. Ya pensé en volver allí, a las ruinas, solo para confirmar que todo esto fue real. Pero al mismo tiempo, estoy seguro de que no podría salir de allí de nuevo. No entero. Porque aquel lugar no era solo tierra antigua, era un portal, un punto de encuentro entre lo que es y lo que nunca debió haber sido. Y la peor parte es que no sé cuántos lugares como aquel existen esparcidos por México. Y más aún, ¿cuántas personas ya han pasado por ellos sin darse cuenta y nunca más fueron las mismas? Lo más bizarro fue lo que ocurrió a principios de este año. Recibí una carta, escrita a mano, sin remitente. Dentro había un pedazo de tela roja y una única frase. El ciclo se completa cuando el último se une. No sé quién la envió, no sé qué significa exactamente, pero desde que la recibí, el símbolo dejó de aparecer. Los sonidos cesaron, el peso disminuyó, como si algo hubiera sido cerrado o pasado adelante. ¿Qué significa esto? No tengo idea, pero no voy a fingir que no cambió algo. Hoy miro hacia atrás y entiendo que nunca deberíamos haber ido hasta aquel templo. Hay lugares que la naturaleza no quiere recuperar, pero lo que vive allí tampoco quiere ser olvidado. No tuvimos mala suerte. Tuvimos atención. La atención de algo que esperaba ser visto, que necesitaba ser recordado. Y ahora incluso sin señales claras. Sé que esto va conmigo hasta el final de mi vida. Por eso, si algún día estás viajando y encuentras ruinas antiguas, con círculos extraños o símbolos en el suelo, no entres, no fotografíes, y por el amor de todo no permanezcas, porque a veces la simple presencia ya es suficiente para comenzar algo que nunca podrás detener. En 2021 fui a Oaxaca para un proyecto de fotografía documental. Mi idea era pasar unas semanas conociendo comunidades pequeñas, registrando rituales tradicionales, fiestas regionales, ese tipo de cosas. Me quedé en San Agustín Etla, un pueblo pequeño y hermoso, rodeado de colinas verdes y un clima de paz absoluta. Ya en la primera semana, conocí a un grupo de locales que me llevó a unos senderos en los alrededores. Uno de los chicos, Daniel, comentó que había una colina más alejada donde nadie iba, porque decían que era territorio de los antiguos. Me reí en ese momento. Pensé que era solo una leyenda de gente del interior, pero esa colina se quedó en mi cabeza. Al día siguiente, solo, decidí subir hasta esa colina. El cielo estaba algo nublado, clima fresco, perfecto para la caminata. Fui con mi cámara y una mochila ligera. La caminata tomó cerca de 1 hora. El camino era estrecho, medio cubierto de maleza, pero fácil de seguir. Cuando llegué arriba, la vista era impresionante. Se podía ver todo el valle, el pueblo allá abajo y casi más al fondo, las montañas cubiertas de niebla. Pero lo que me llamó la atención fue un claro en medio de la maleza, bien circular, con piedras dispuestas en forma de espiral en el suelo. Alguien había hecho aquello y no parecía algo reciente. Me acerqué para observar. Las piedras tenían inscripciones, algunas muy gastadas, otras bien visibles. Eran símbolos que nunca había visto. Parecían medio aztecas, pero distorsionados como si fueran una imitación errónea. En el centro del círculo había un montón de cenizas aún frescas, con pedazos de hueso quemado mezclados. Sentí un olor extraño, como resina mezclada con cabello quemado. Me dio náuseas al instante. Tomé unas fotos, pero pronto noté que la cámara se estaba bloqueando. El lente se empañaba solo, incluso sin humedad. La pantalla se apagaba de repente. Me sentí incómodo, pero continué allí, demasiado curioso. Fue entonces cuando comencé a escuchar ruidos provenientes de la maleza, como pasos, pero pesados, lentos.
arrastrados. Me detuve, contuve la respiración y escuché con atención. Los pasos venían de varias direcciones al mismo tiempo. No podía saber cuántas personas, pero era más de una. Me alejé del círculo y me escondí detrás de un árbol grueso. En menos de un minuto vi 4 figuras saliendo de la maleza, todas vestidas con mantos oscuros, capuchas cubriendo el rostro. Caminaban en línea, sin prisa, como si ya supieran exactamente a dónde iban. Se detuvieron justo en el centro del círculo, alrededor de las cenizas, y comenzaron a entonar algo. Era un canto extraño, gutural, con pausas largas, casi hipnótico. Mi cabeza comenzó a doler de inmediato. Sentí una fuerte presión en el pecho, como si el aire alrededor se hubiera vuelto más denso. Intenté tomar el celular para grabar, pero también se había bloqueado. Solo la linterna funcionaba, y aún así parpadeaba sola. Fue entonces cuando una de las figuras se giró, y se quedó mirando exactamente hacia la dirección donde yo estaba escondido. No podía ver el rostro, pero sabía que estaba siendo visto. El canto se detuvo inmediatamente. Las otras 3 figuras también se giraron al mismo tiempo. Aquello me congeló por completo. No era normal. No había forma de que me vieran allí. No había hecho ruido. No me había movido. Y aún así, lo sabían. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No era solo un ritual. Era algún tipo de invocación. Y yo había entrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Corrí. Ni siquiera miré atrás. Solo bajé el sendero lo más rápido que pude, tropezando, arañándome las piernas con la maleza, con una única cosa en mente: salir de allí. Pero cuando llegué al punto donde el sendero debía comenzar a descender hacia el pueblo, no encontré nada. Solo maleza cerrada, como si el camino hubiera desaparecido. Comencé a dar vueltas en círculos, tratando de encontrar cualquier abertura entre los árboles. Nada. Solo la niebla descendiendo de repente, espesa y silenciosa. La luz se volvió extraña, como si hubiera pasado de la tarde directamente a la noche. Y entonces lo escuché de nuevo. El canto, ahora más cerca, mucho más fuerte, como si estuviera a mi alrededor, dentro de los árboles. No podía saber de dónde venía, pero estaba claro que venía por mí. En aquel momento entré en verdadero desespero. El tipo de pánico que no deja espacio para pensar. Corría sin dirección, tratando de abrir camino en la maleza con las manos, tropezando con ramas, enredando la mochila. Y el sonido no paraba. A veces parecía venir de arriba, a veces de debajo de la tierra. Era como si el canto vibrara dentro de mí. En cierto punto, comencé a sentir algo que nunca había sentido antes. El tiempo parecía haberse estirado. Miraba al cielo, pero no cambiaba. La luz permanecía siempre igual, ni más clara, ni más oscura, como si el tiempo se hubiera detenido allí conmigo. Después de mucho correr, finalmente encontré un claro diferente. En medio de él, había una estructura de piedra, como un altar. Era rústico, cubierto de musgo y cenizas, y allí encima había una cabeza de animal. Parecía un chivo o una cabra, con los ojos aún húmedos. La sangre escurría como si hubiera sido colocado allí hacía pocos minutos. No pude acercarme. Sentí unas náuseas tan fuertes que tuve que arrodillarme en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba solo en el claro. Una de las figuras estaba allí, parada, a pocos metros de mí. No hizo ruido. No se movió. Solo se quedó mirándome, inmóvil, como si ya me estuviera esperando. Me levanté despacio, con las piernas temblando, y retrocedí poco a poco. Cuando me giré para correr de nuevo, casi grité. Las otras 3 figuras estaban detrás de mí en silencio, rodeándome. Pensé que iba a morir allí, pero no hicieron nada. Solo se quedaron allí, observándome, atrapándome entre ellos, y entonces, todos a la vez, levantaron el brazo derecho y señalaron hacia el altar. Fue como si me estuvieran diciendo, sin decir nada, que aquello era para mí. Todo mi cuerpo se paralizó. Comencé a llorar, sin poder controlarme. Nunca había sentido miedo de esa manera, una mezcla de pavor y desesperación.
No podía hablar ni pensar correctamente. Solo repetía mentalmente: por favor, déjame salir de aquí, déjame salir de aquí. De repente, escuché un chasquido muy fuerte, como si alguien hubiera quebrado una rama gruesa, y todo desapareció. Las figuras, el altar, el sonido, me quedé solo en el claro. Tardé algunos segundos en entender que se habían ido o escondido, no sé. Y entonces, como por arte de magia, escuché el sonido de agua corriente. Seguí el sonido hasta encontrar un arroyo, y a su lado, el sendero que llevaba de vuelta al pueblo. Bajé casi arrastrándome. Tenía todo el cuerpo dolorido, sucio de tierra, arañado, sangrando en varios puntos. Cuando llegué a San Agustín, fui directo a la casa de Daniel, aquel chico que había comentado sobre la colina. Me miró de arriba abajo, pálido, y solo dijo: «¿Subiste allá?». No respondí. Solo me desplomé sentado en el suelo y comencé a llorar de nuevo. Me dio una manta, me dejó entrar. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente pude hablar, solo pregunté: «¿Qué es aquello allá arriba?». Él respondió una única cosa: «Es donde los que se quedaron atrás aún son recordados». Pasé los días siguientes en completo estado de alerta. Cualquier ruido me hacía saltar de la cama. El sonido de aquel canto continuaba en mi cabeza, a veces surgiendo de la nada, incluso con auriculares puestos o la TV encendida. Comencé a tener náuseas constantes, como si mi cuerpo estuviera tratando de expulsar algo, y peor, cada vez que me miraba en el espejo, tenía la impresión de que el reflejo tardaba un segundo más en acompañarme, como si no estuviera 100% sincronizado conmigo, como si yo hubiera cambiado o perdido algo en aquel círculo. Una madrugada, desperté con el ruido de piedras golpeando el vidrio de la ventana. Cuando miré, no había nadie, pero en el alféizar había una piedra pequeña, lisa, con el mismo símbolo que vi en las inscripciones del suelo allá en la colina. No estaba allí antes. No había forma de que aquello hubiera llegado a mi ventana solo. Tomé la piedra con un paño y la arrojé lo más lejos que pude, pero no sirvió. La noche siguiente estaba de vuelta, en el mismo lugar. Después de que la piedra volvió, entendí que no era solo un símbolo cualquiera, era como una especie de recordatorio, como si, de alguna forma, aquello fuera un ancla, algo que me mantuviera conectado a lo que vi allá arriba. Comencé a tener lapsus de memoria, cosas pequeñas, como olvidar dónde dejé la llave, o no recordar qué comí en el desayuno, pero también cosas mayores. Un día, iba a salir de casa y noté que mi celular estaba lleno de fotos del sendero, pero yo ya había borrado todas. Y lo peor, algunas de las imágenes mostraban ángulos que jamás fotografié, como si alguien las hubiera tomado por mí, o mientras yo estaba allí. Le mostré una de esas fotos a Daniel y me ordenó borrar todo de inmediato. Dijo que guardar imágenes de lugares así era como mantener la puerta abierta, que a algunas cosas no les gusta ser observadas, y guardar registros solo mantiene la atención dirigida hacia ti. Borré todo, pero ya era tarde. Aquella noche, el canto volvió, solo que esta vez, desde el interior. Lo escuchaba como si viniera de mi habitación, aunque no hubiera nada allí. Comencé a dormir en el sofá con todas las luces encendidas, aunque eso no sirviera de nada. Mi salud comenzó a deteriorarse. Vivía cansado, con dolor en el cuerpo, como si hubiera recibido una paliza invisible. El médico decía que era estrés, pero yo sabía que no era eso. Sentía que había algo dentro de mí, algo que no era mío. A veces, cuando me miraba en el espejo por mucho tiempo, veía mi rostro distorsionarse por fracciones de segundo. Las facciones se volvían largas, estiradas, casi animalescas. Parpadeaba y volvía a la normalidad. Pero después de ver esto 2 o 3 veces, dejé de mirarme al espejo completamente. En una de esas noches, desperté con una sensación bizarra. No era un sonido, ni un olor, ni una imagen. Era como si mi alma estuviera siendo jalada desde dentro, como si algo estuviera tratando de voltearme al revés. Me encogí todo.
temblando, sintiendo el aire más pesado que nunca. La habitación estaba helada, y del lado de fuera de la ventana había una niebla densa que no tenía sentido para ese clima. En medio de ella, una silueta parada, inmóvil. No se podía ver el rostro, ni detalles, solo una forma oscura mirándome desde lejos. Permanecí así hasta que salió el sol. Después de ese día, huí, literalmente. Tomé un autobús sin destino, solo para salir de allí. Pasé semanas saltando de ciudad en ciudad, durmiendo en pensiones baratas, tratando de evitar cualquier contacto con gente o con tecnología. Sin celular, sin TV, sin espejos. Poco a poco, el canto paró. La niebla desapareció. La piedra no volvió más. Pensé que había terminado, que tal vez había escapado por poco. Pero entonces vino el aviso final. Un sobre, dejado debajo de la puerta de una de las habitaciones donde me hospedaba. Dentro de él, una única cosa. Un mapa dibujado a mano, con el camino hasta la colina. Y una frase en español antiguo escrita debajo: la llamada nunca termina. Quemé el mapa, pero la frase se quedó en mi cabeza. Todavía está. Volví a mi ciudad con miedo, con vergüenza, con la certeza de que algo aún me acompaña. No como antes, no con manifestaciones físicas, sino como una sombra en el pensamiento, como un eco. Tengo sueños con la colina casi todas las semanas, sueños en los que estoy de nuevo frente al círculo de piedras, y en todos ellos las 4 figuras me rodean. Pero ahora hay una quinta, y está en el centro, arrodillada, con la cabeza baja, y soy yo. Hoy evito hablar sobre esto, evito incluso pensar. Pero en ciertos momentos del día, cuando todo está demasiado silencioso, siento una vibración en el pecho, como si el canto aún estuviera dentro de mí, solo esperando el momento adecuado para recomenzar. Y sé que la próxima vez no será solo para ver. Lo más extraño de todo es que, después de que dejé de huir, todo realmente se volvió tranquilo. No hubo más canto, ni sombra, ni piedra en la ventana. El silencio volvió, pero no aquel silencio natural de tranquilidad. Es un silencio diferente, un tipo de pausa, como si algo hubiera sido concluido, o peor, estuviera esperando por el siguiente paso. Comencé a vivir en automático. Trabajo, vuelvo a casa, evito lugares abiertos, evito la maleza, evito montañas, evito incluso quedarme solo por mucho tiempo con mis propios pensamientos, porque es en ellos donde todo comienza a reaparecer. Nunca más volví a Oaxaca, nunca más intenté subir ningún sendero, ni tomé fotos de ningún lugar. La cámara que usé en aquel viaje la tiré. Aún así, de vez en cuando, aparece una foto nueva en mi correo electrónico, siempre con el remitente borrado. Son fotos borrosas, de bosque, de piedra, de fuego. Una de ellas mostraba el altar, y en el altar había alguien arrodillado, de espaldas, pero por la ropa y por el corte de pelo, yo sabía que era yo. El correo siempre viene con el mismo título: observado. No hay forma de explicar esto a nadie. Quien no ha vivido algo así piensa que es locura, que es sugestión, que es trauma no resuelto. Tal vez lo sea, pero hay cosas que uno siente en el cuerpo, en el alma, y sabe que son reales. Entré en un espacio que no era para mí. Vi un ritual que no debía ser visto. Y dejé parte de mí en aquel lugar. A veces, creo que aquel círculo en lo alto de la colina aún está allí, con las cenizas, con los huesos, esperando. No sé qué, pero esperando. Así que si algún día estás por Oaxaca y alguien te habla de una colina donde los antiguos aún caminan, escucha, respeta. Y por nada en este mundo subas allá, porque hay lugares que no son solo ruinas, son llamados. Y si escuchas, aunque sea sin querer, ya es demasiado tarde.